Muy buenos días, señoras y señores, amigas, amigos en general. Le damos la bienvenida en esta oportunidad aquí al Salón Arturo Illia del Honorable Senado de la Nación, donde en la oportunidad vamos a asistir a la exposición sobre el digesto jurídico nicaragüense dependiente de la Asamblea Nacional de ese país ante los miembros de la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino del Honorable Congreso de la Nación Argentina, convocado precisamente por el señor presidente de la Comisión, senador nacional Aníbal Fernández. Agradecemos muy especialmente la participación y la presencia de Su Excelencia, la señora embajadora de Nicaragua ante nuestro gobierno, la doctora Norma Moreno Silva, y la participación en esta oportunidad en la exposición de la directora general del Digesto Jurídico Nicaragüense, la doctora María Auxiliadora Acosta Martínez, especialista de análisis normativo, máster en ciencias Georgina Ximena Lacayo Acosta, responsable de la Dirección de Ordenamiento Jurídico, máster en Ciencias Jenny Sánchez Gutiérrez, responsable de la Dirección de Análisis Normativo, máster en Ciencias Sergio Buitrago Álvarez, y el responsable de la Unidad de Informática, ingeniero Mario Jacobo Torres Marcos. Dicho esto, vamos a invitar a dirigir las primeras palabras de bienvenida en esta exposición en nombre de la Comisión Bicameral, la doctora Ana María Dafara, por favor. Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. En realidad yo estoy suplantando en este momento al doctor Aníbal Fernández, senador nacional, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y durante 3 días están trabajando sobre ese tema. De todas maneras, el señor senador se va a comunicar más tarde con la gente que viene de Nicaragua para presentarles sus saludos. Bueno, lo mejor es empezar cómo empezó la relación entre Nicaragua, la Comisión de Nicaragua y nosotros. Esto es a través de una nota que envía al presidente del Senado, René Núñez Telles, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde pide reuniones que se hagan, intercambios entre el trabajo que realizó la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico en Argentina y lo que están haciendo ellos en este momento en Nicaragua. Bueno, con eso creo que ya nos alcanza para poder escuchar realmente lo más importante acá, que es a los señores expositores de Nicaragua. Así vamos a poder también nosotros aprender qué es lo que están haciendo ellos y cómo lo están haciendo. Invitamos entonces, luego de estas palabras de la doctora Ana María Dafara, a la directora general del Digesto Jurídico Nicaragüense, la doctora María Auxiliadora Acosta Martínez, con su exposición. Bienvenida y adelante. Gracias. Sí, buenos días. Un saludo de la patria de Santino y Rubén Darío para ustedes. Hemos estado viajando muchas horas, ustedes lo saben, para venir en esta mañana no a enseñar, no pretendemos ser maestros ni cosa por el estilo, más bien es un intercambio de experiencias, ¿verdad? Donde nosotros le vamos a decir con el corazón y la mente fría, le vamos a decir todo lo que nosotros estamos haciendo en Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño, ¿verdad?, con 7 millones de habitantes, pero como decía Rubén Darío, si tu patria es pequeña, uno grande la sueña. Entonces nosotros vamos a, agradecerle muchísimo, ¿verdad?, que estén ustedes aquí con nosotros y vamos a iniciar la exposición. Quiero decirles que en cualquier momento ustedes pueden preguntar y nosotros contestar. No nos va a dar pena
porque estamos en familia. Ustedes para nosotros son el referente, ¿verdad? Histórico-jurídico, hoy y siempre. El digesto jurídico argentino, el primer digesto aprobado en el mundo, con todo orgullo. Yo no soy argentina, soy nicaragüense, pero estamos nosotros enamorados del digesto, y es tanto eso que pasamos horas trabajando en el digesto jurídico nicaragüense. Y le decía yo a algunas de las colegas argentinas que es decir, es intangible, no lo podemos tocar hasta que nos da, es decir, hasta que aplicamos o hasta que aplican el digesto los legisladores, es que nos damos cuenta en realidad toda la riqueza que tiene el digesto. Me decía alguien del Banco Interamericano de Desarrollo que por ello, bueno, ellos nos están financiando este viaje, ¿verdad? Nos decía de que cuando oís la palabra digesto, te referís a una base de datos, ¿verdad? Te da esa idea, pero sí, no es una base de datos, va más allá de esa base de datos. Entonces, nosotros estamos mezclando la ciencia jurídica con la ciencia de la informática. Tenemos lingüistas, ¿verdad? Documentalistas, no están aquí, y control de calidad. Ustedes pueden notar, somos 5 personas, 3 mujeres, 2 varones, ¿verdad? Casi todos jóvenes, ¿verdad? Yo soy la que tengo más años, pero vamos a dividir así. Vamos a hacer por parte, ¿verdad? Pero vamos a hacer un paseo o una especie de recorrido, cómo elaboramos el digesto jurídico nicaragüense. Sin más preámbulo, voy a pedirle a las personas de la delegación que me acompañan, que ellos se vayan presentando e inmediatamente comienza la exposición. Quiero decirle además de que está con nosotros nuestra embajadora, ¿verdad? Ella ha estado desde el viernes con nosotros, nos fue a traer al aeropuerto y está con nosotros porque precisamente este intercambio de experiencia es para nosotros riquísimo. Ustedes no se imaginan, me siento un poco nerviosa, no me da pena decirlo, no es por ustedes, sino porque, es decir, estoy con las personas que hacen el digesto jurídico argentino, el primer digesto jurídico aprobado en el mundo. Entonces, me decía una maestra argentina en el Banco Interamericano, auxiliadora, parecieras que vos estás dentro del digesto jurídico argentino, ¿cómo hablas de él? Pero es que me emociona, porque yo sé la grandeza que ustedes han hecho. Eso no tiene parangón, bueno, para mí. Sin más preámbulo y con mucha emoción voy a darle la palabra a la primera expositora, Georgina Jimena Lacayo. Se puede hacer de pie, ¿verdad? ¿Puede hacer de pie o...? Sí, con mucho gusto. Póngase cómoda, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenos días, miembros de la Comisión Permanente, Bicameral Permanente del Digesto Jurídico e Información Parlamentaria. Nosotros queremos dar inicio a esta exposición dándoles un breve recorrido por los antecedentes, el concepto, el alcance, la base legal, el contenido y las alianzas estratégicas de las que hace servido la Dirección General del Digesto Jurídico. Bueno, como muchos sabemos, todos los poderes legislativos se enfrentan a 2 grandes problemas. El primero, la inflación legislativa,
que es la sobreproducción innecesaria y desordenada de leyes y normas jurídicas en el país, y la contaminación jurídica, que es la ineficacia del sistema jurídico cuando existen normas contradictorias entre sí, derogaciones tácitas que todavía no han sido detectadas o normas que han cumplido su plazo o objeto. Ante esta problemática ha aparecido esta herramienta de simplificación y depuración normativa. El Digesto Jurídico Nicaragüense es una obra de nación y su tarea principal, su finalidad es ordenar el marco normativo vigente del país. El Digesto Jurídico Nicaragüense, no tenemos duda de que fortalecerá la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, además de que democratizará el acceso a la información pública y permitirá el desarrollo social, político, cultural y económico de todos los nicaragüenses. Como antecedente jurídico, bueno, para el 2007, la Ley 606, que es la ley de nuestro Poder Legislativo, en el capítulo 5 manda a la Asamblea a crear el Digesto Legislativo Nicaragüense para que ordenara por materia y depurara el ordenamiento jurídico. En el 2008, a través de una resolución, la resolución número 070208, el presidente de la Asamblea Nacional ordenó la creación de la dirección del Digesto Jurídico. Luego, en el 2009, a través de otra resolución, se crea más o menos, de forma general, se pasa a plasmar el procedimiento de aprobación. Finalmente, en 2011, el 7 de julio, se aprueba el primer digesto en materia energética, con 3 submaterias: energía eléctrica, minas e hidrocarburos. El 13 de diciembre se aprueba la ley del digesto jurídico, la ley 826. Y muy recientemente, el 1 de octubre, podemos decir con mucho orgullo que el primer digesto en materia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional fue aprobado dentro del marco de esta ley, de la ley 826. Bueno, nuestro marco legal vigente, como les mencioné, tenemos por un lado la ley orgánica, que establece que el digesto jurídico estará a cargo de una dirección general, un órgano sustantivo de la Asamblea, y que el mismo será aprobado por ley. Y más específicamente, la ley 826, que establece los procedimientos y principios para la aprobación, elaboración, publicación y actualización del digesto. El digesto se elabora por materia y se aprueba por ley. Nosotros trabajamos con 10 categorías normativas principalmente. Por supuesto, está en la parte cúspide de la Constitución política. Quisimos destacar las constituciones, son 12 los años en los que fueron aprobadas. Luego las normas fundamentales, las leyes constitucionales, leyes, decretos legislativos, decretos ley, decretos con fuerza de ley, reglamento de leyes, decretos dictados por el Ejecutivo relativos a la organización y dirección del gobierno, y esto es muy importante, los instrumentos internacionales solo son tomados en cuenta cuando son aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua. Nuestro contenido básico son 4 registros. Tenemos las normas vigentes. El registro de normas vigentes son las normas que no tienen ninguna modificación, pero sí están válidas. Los registros de instrumentos internacionales, el registro de normas sin vigencia o derecho histórico, se incluye desde la aprobación de la ley hasta todas las modificaciones que tuvo a lo largo del tiempo que estuvo vivo la ley, la norma, y el registro de normas consolidadas, que son las normas vigentes, pero ya incluyen todas sus modificaciones, tácitas o expresas. Estas son las 31 materias, se encuentra en el artículo 4 de la ley 826, son 31 materias. Queremos destacar que el 11 y el 28 son las ya aprobadas por el plenario, y en este momento nos encontramos con la ardua tarea de estar digestando 3 materias, finanzas públicas, banca y finanzas y propiedad. Para lograr este cometido, la dirección del digesto jurídico nicaragüense se ha planteado crear alianzas estratégicas con varias entidades públicas y privadas, entre las cuales se destaca, por supuesto, el Poder Ejecutivo a través de ministerios
el Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia y algunas universidades. Ahora pasamos con la máster Jenny Sánchez. Muy buenos días. Sí, en el caso de, perdón, quiero ponerme, sí, nuestro digesto es elaborado, le vamos a presentar el proceso de elaboración. Tenemos varias etapas, ¿verdad? El proceso de aprobación, bueno, no miro hasta allá. La etapa de recopilación, compilación y ordenamiento, que es la parte que me corresponde explicarles a mí, ¿no? Tenemos la delimitación de la materia. Una vez que el presidente decide qué materia vamos a digestar, entonces sí le ordena a la Dirección General del Digesto Jurídico a empezar ese proceso, ¿ya? Entonces tenemos la delimitación. ¿Qué es nuestra delimitación? Cada materia, ¿verdad?, tiene sus diferentes temáticas que nos hacen dilucidarla, ¿ya? Entonces, iniciamos con estudios jurídicos dentro de nuestra dirección de cada materia. Estudiamos los antecedentes históricos de esa materia, el marco conceptual, el marco institucional y legal desde la Constitución, ¿verdad?, y la evolución institucional, tratamiento internacional y algunas materias, la jurisprudencia. Ahora, la ley nos faculta, la ley 826 dice, a solicitar asesoría técnica, ya sea interna o externa, a especialistas en esa materia, ¿ya? Tenemos un producto. Una vez que se delimita la materia, entonces sí tenemos ese gran producto para iniciar nuestro proceso de recopilación, ¿ya?, a través de las gacetas, diarios oficiales de nuestro país, donde están las leyes publicadas. Entonces, iniciamos ese proceso de recopilación desde el año 1821 hasta la fecha. Inicia nuestro proceso de recopilación. Diarios oficiales, como les decía, los boletines judiciales, medios escritos, porque algunas leyes de nuestro país no se publican solamente en la Gaceta. Por alguna razón política, el Ejecutivo no las manda a publicar, entonces el Legislativo las manda a publicar en un diario, ¿ya?, periódicos nacionales. La obra bibliográfica de validez oficial, ¿ya? Tenemos algunas obras bibliográficas, pero son muy antiguas, ¿ya?, donde se publicaban las leyes, códigos de legislación. Ahora, actualmente ya no se hace, pero sí nos sirve para el derecho histórico, ¿ya? Y textos oficiales de instrumentos internacionales, ¿ya? En este caso, la Asamblea nuestra no publica el texto del decreto, solamente el decreto de aprobación, ratificación, publicación. Pero si el texto no lo tenemos publicado, entonces nos damos a la tarea de buscar estos textos, ¿eh?, el texto completo, ¿ya?, para anexarlo a nuestro digesto. Después tenemos la conversión de imagen. Bueno, pero antes de eso les quería explicar, también tenemos la gran tarea de recopilar todo el derecho histórico desde 1800, todas las gacetas oficiales, ¿ya?, para poder tener un insumo para nuestro digesto, ¿ya? Y tenemos el digesto jurídico, se ha dado la gran tarea de recopilar, y creo que tenemos el fondo más completo. Porque hay otros fondos en universidades, como explicaba Jimena, tenemos esa gran tarea de rescatar todo lo histórico. Entonces nos damos a la tarea de visitar centros históricos y recuperar, traer, ¿verdad? Creo que ustedes también hicieron lo mismo. Recuperar y traer, y entonces procesarlas con imagen de formato con los compañeros de informática, ¿verdad?, que nos hacen el proceso, ¿ya?, y llevarlas a una base. Bueno, sí. Ahora tenemos un producto de esa recopilación, ¿ya? Tenemos las gacetas. Tenemos publicadas 140 años en las páginas web de gacetas, ¿ya? No tenemos completo, tenemos algunos vacíos, pero es poco, ¿ya? Pero sí 140 años ya publicados en la web a disposición de todo el mundo.
tenemos el inventario del universo normativo del país, que como les explicaba es nuestro insumo total, ¿ya?, de esas gacetas para así poder llevar a nuestros registros por materia. Tenemos un segundo proceso que es la compilación, ¿ya? Después de la recopilación pasamos a nuestro proceso de compilación e investigamos el marco normativo de las instituciones encargadas de regular esta materia. ¿Cómo así? Por el caso de banca y finanzas, ahorita estamos digestando dos digestos, banca y finanzas públicas, entonces nos abocamos a todas las organizaciones que tienen que ver con esta materia, bancos, ¿sí?, organismos financieros, ¿no? Pero en esta etapa, cada uno de los especialistas de nuestra dirección revisa cada una de las normas, desde la más antigua, ¿verdad?, como les explicaba, y identificamos los aspectos más generales, sus datos, su rango de publicación, su categoría normativa, y su fecha de aprobación y la fecha de publicación. Todo esto es ingresado a una herramienta informática, ¿no? Esto nos da otro producto que le llamamos el universo normativo de la materia en estudio. Es una base de datos, ¿verdad?, donde tenemos cada materia recopilada y ya compilada con sus datos generales solamente. Y pasamos a la última etapa, que es un poco más difícil, que es el ordenamiento jurídico de cada ley, ¿no?, de cada registro. Procedemos a darle una lectura exhaustiva a cada norma y identificamos, ¿verdad?, los registros, las derogaciones expresas totales, solamente las expresas en el caso de nuestra dirección, ¿no?, las expresas parciales y totales. Identificamos y registramos las vinculaciones que tenemos, las horizontales y las verticales, y revisamos el marco jurídico internacional de esa materia y también la anexamos a nuestra ficha de ordenamiento o la herramienta informática. Poneme la herramienta informática, Mario. Sí, tenemos esta ficha de ordenamiento donde registramos cada uno de cada norma, ¿ya?, su categoría normativa, su rango de publicación, un título, su número. En este caso no lo tiene este ejemplo, pero sí todas tienen que tener un número, a veces no lo tienen, ¿ya? Tenemos la fecha el medio donde fue publicado, su fecha de aprobación, su fecha de publicación, la materia a la que pertenece, registramos allá su estado de vigencia, ¿no?, su objeto, le damos un objeto, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, generalmente lo tenemos siempre en el primer artículo de cada ley, y algunas observaciones que tengan que hacerse, y tenemos sus afectaciones, las activas, las que causa esa norma, y las pasivas, las que le causa otra norma, ¿ya? Su criterio de vigencia. Sí, entonces esto nos va a dar un producto. Sí, los criterios de vigencia tenemos en el ordenamiento que haya sido derogada, estos son los que utilizamos para derogar expresamente, que haya sido derogada de forma expresa o explícita por otra norma anterior, que sea aplicable por haber sido derogada inconstitucionalmente por resolución de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial en nuestro caso, y que la norma tenga un plazo vencido expresamente. La única manera que tenemos de derogarlas. Y nos da un producto. El registro de normas vigentes son registros preliminares, ¿ya?, registros de instrumentos internacionales, registro de normas sin vigencia o derecho histórico, y las listas de normas consolidables expresas. Todos son registros preliminares porque después pasan a la otra etapa, a la otra dirección de análisis, donde vienen las derogaciones tácitas, ¿ya?, las más difíciles, y para completar nuestro proceso. El compañero, el doctor Sergio Buitrago, va a explicarles el siguiente paso de nuestro proceso de elaboración. Buen día, o buenas tardes, no estoy seguro. Buen día, buen día. Bueno, mi nombre es Sergio Buitrago,
Yo soy el responsable del área de análisis normativo. Como decía Jenny, es la última fase, por decirlo así, dentro de la cadena del proceso de elaboración del digesto. Como ya ustedes han podido observar, nosotros elaboramos digestos por materias. Vamos luego avanzando materia por materia. Cada materia es un producto y atraviesa todos estos eslabones. El producto que tenemos del área de ordenamiento y depuración es una base de datos con un determinado universo normativo que ya está, digamos, claramente entretejido. Luego todas las relaciones que cada norma tiene con el resto del ordenamiento jurídico está sistematizado en esta base de datos. Entonces nosotros comenzamos a hacer la segunda fase, que es es una de las más complejas, ustedes lo comprenderán lógicamente, que es la de detectar cuántas de estas normas que tenemos nosotros en nuestras manos han perdido su vigencia por otras razones que no sea la derogación expresa. En el caso de Nicaragua nosotros tenemos la ley 826, la ley del digesto, que establece 5 criterios jurídicos bajo los cuales nosotros determinamos esto. O sea, nos da el respaldo legal para hacer esta categorización. En el caso de la segunda etapa, nosotros trabajamos con estos 3 últimos criterios. El plazo vencido de las normas cuando es implícito, el objeto cumplido de la norma cuando ambas caen como caducidad y la derogación tácita. Para llegar a esto, las especialistas de la dirección de análisis, pues, lógicamente tienen que elaborar un estudio jurídico por cada una de las normas que tenemos que analizar. Por promedio, cada materia hemos estado trabajando entre 500 a 1000 normas, oscila el ordenamiento que llevamos hasta el momento. Aplicamos estos métodos de interpretación jurídica no de forma separada, es imposible, sino de forma conjunta, comenzando por la literalidad de la norma, el aspecto teleológico, luego el fenómeno histórico, el contexto histórico bajo el cual la norma es emitida, y finalmente el aspecto sistemático de la norma, en el cual ella no es una isla, sino está íntimamente relacionada al contexto no histórico, sino jurídico, institucional del país. Bajo este proceso, Mario, perdón, todavía. Bajo este proceso, también es comprensible, tenemos que dejar registrada la mayor cantidad de información para sustentar y detallar los resultados de este estudio jurídico. Lógicamente, el proceso de interpretación jurídica no es un proceso mecánico, no es algo que nosotros podamos sumarlo como 2 más 2 y 4 y ya la norma está derogada. No sabemos muy bien eso. Entonces, elaboramos una serie de documentos de soporte donde dejamos registro de cada uno de los elementos que nos llevan a concluir que esta norma efectivamente ha perdido su vigencia. Al final, el producto del digesto es una propuesta técnica que va a pasar posteriormente, la doctora Acosta lo va a explicar, la parte del proceso legislativo de cada materia. Entonces, para el caso del cumplimiento de objeto, las normas que han cumplido su objeto o caducidad, la hemos logrado tipificar de alguna forma en estos 5 escenarios. Cuando detectamos que una norma ya efectivamente tiene un objeto desaparecido, no existe, es inexistente, por razones materiales o también por razones históricas. Cuando existe una relación de dependencia, de accesoriedad con otras normas que también han perdido la vigencia, de las cuales ellas derivan, ya sea, digamos, los reglamentos, las reformas de una ley. Entonces también aplicamos la caducidad por esta vía. Cuando incorporamos las normas modificatorias a los textos consolidados, que es la segunda etapa, el segundo proceso que vemos nosotros, también estas normas modificatorias, estas reformas, estas derogaciones parciales pasan al registro, al archivo histórico, las mismas normas derogatorias y las normas de carácter particular. Todas estas nosotros las vamos clasificando, ubicando en el registro de normas sin vigencia y va conformándose el archivo histórico del país. Ok, no estoy seguro si luego aquí en Chile lo tendrán, pero en Nicaragua la historia jurídica nuestra, que no ha sido muy uniforme, que digamos, ha planteado que llegan
a categoría de ley normas que tienden a regular o a otorgar beneficios a individuos específicos en tiempos específicos o en lugares específicos. O sea, tiene un alcance determinado, limitado por la misma norma. Entonces luego esta norma no es aplicable a situaciones posteriores y por lo tanto es clasificada en este sentido. Ya. Luego que tenemos ya, hacemos el proceso de análisis de todo el universo y tenemos un resultado de cuáles son las normas sobrevivientes, cuáles son las normas que están vigentes de forma total. Entonces a estas luego le identificamos, comenzamos a proceder artículo por artículo, ya en la parte de detalle, las modificaciones tácitas y también igual la caducidad en cada uno de estos artículos. El producto que tenemos entonces ya de análisis y depuración es el registro de las normas vigentes, el registro de las normas sin vigencia del derecho histórico y un listado preliminar, por decirlo de alguna forma, de las normas que se van a consolidar en esta siguiente etapa. Los textos consolidados en Nicaragua no se podrían asemejar a textos refundidos, textos actualizados. Tienen diferentes denominaciones de acuerdo a los países. En Nicaragua son textos consolidados. La ley 826 faculta a la Dirección General del Digesto, dentro del proceso de elaboración, aplicar estos criterios y elaborar textos consolidados. Como creo que Jimena lo decía al principio, el registro de normas vigentes no es consolidado. O sea, el registro de normas vigentes es aquellas normas que no han tenido modificaciones, están íntegros en su contenido. Solo las que han tenido modificaciones, derogaciones parciales, caducidad, son las que nos lleva a producir este tipo de textos. Actualmente, nosotros trabajamos con una fuente que es la Gaceta Diario Oficial. En este caso es un documento, un archivo imagen en PDF de esta fuente documental. Por lo tanto, tenemos que hacer el trabajo de digitalización de este archivo a un formato en Word. Luego aplicamos una serie de estándares que tenemos en la Asamblea Nacional en términos de formatos y medidas para proceder posteriormente, ingeniero, a la incorporación de todas las modificaciones. En estos textos incorporamos no solamente las reformas, las adiciones, las derogaciones parciales, también incorporamos las interpretaciones auténticas del legislativo, sentencias de inconstitucionalidad parcial y la caducidad y las derogaciones tácitas, modificaciones y derogaciones tácitas también del articulado. Actualmente, el sistema que tenemos nosotros nos obliga a hacer este registro de forma manual. Esto que vemos aquí son una serie de notas en el cual tratamos de registrar la mayor cantidad de detalle en cuanto a las modificaciones que ha tenido este texto consolidado, artículo por artículo. Entonces, luego producimos notas de modificación, lectura, versión histórica del artículo, por ejemplo, antes de la modificación, las notas por caducidad. Encontramos, y es muy común, encontrar conflictos, contradicciones, vacíos, que luego el digesto no puede resolverlos, debido a que no es un órgano deliberativo, no es un órgano legislativo propiamente. Entonces, dejamos notas aclaratorias que tratan de explicarle al órgano que sí lo va a aprobar este tipo de contradicciones. Hacemos una especie de alerta, luego para que se tomen medidas legislativas en ese ámbito. Eso también se deja registrado en el texto. Hacemos correcciones y ajustes de estilo y ortográfico que vienen en la norma original. Y luego tenemos un encabezado y una nota de cierre, que también la ley nos obliga a hacer esto. Luego este texto consolidado es parte del digesto completo que se manda a publicar en la Gaceta Diario Oficial. Aquí veíamos, como les decía yo, se hace una revisión y corrección gramatical, ortográfica y también de estilo respecto a los que viene en la norma original. O sea, tenemos facultades por la ley para proceder con esto. Ya el producto, ya esta es la etapa final, ya contamos con el cuarto registro, que es el de las normas consolidadas. Actualmente entregamos 2 versiones
del texto consolidado, uno que tiene, como decíamos, con notas, con la mayor cantidad de información, y luego una versión sin notas, una versión lista para mandarse a publicar al diario oficial una vez que esto sea aprobado. Es una versión un poco más manejable, por decirlo de alguna forma, y luego un informe en resumen, le llamamos, un informe ejecutivo del historial de cada una de estas normas. Claro, en principio. Ok. Luego tenemos nosotros en el Digesto, no nos acompaña en esta delegación, una oficina que se encarga del control de calidad, de realizar el control de calidad de las dos etapas. Todos los productos que van procesándose y que se van entregando a la Dirección General son primero filtrados por este área de control de calidad, donde existen dos ramas, por decirlo de alguna forma, una parte jurídica y luego una parte lingüística, que hace esta doble revisión. Así lo que se trabaja en la parte de ordenamiento y recopilación es filtrado en este sentido, y por lo tanto ya entra la segunda etapa de análisis con, digamos, ajustada en todo este tema. Igual luego el análisis que se hace, cada uno de los estudios jurídicos que se va haciendo y la conclusión a la que se va llegando es sometida también a este proceso. Serán largas reuniones de trabajo con las compañeras de la Oficina de Control de Calidad y los textos consolidados por igual. Bueno, por mi parte eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Los dejo con la doctora Acosta. Bueno, como es común, ¿verdad? Ya llegamos a concluir el digesto. ¿Y ahora qué pasa? Esa es una pregunta que nos dicen nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, concluida la elaboración del digesto en sus 4 registros, normas vigentes, sin vigencia o derecho histórico, instrumentos internacionales y normas consolidadas, esas 4 registros, con la iniciativa de ley, se pasa al presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos, nuestra institución es unicameral, ustedes son bicamerales, ¿verdad? Son 92 diputados nada más, propietarios, y 92 suplentes. Luego, ¿verdad?, el presidente de la Asamblea, junto con sus asesores, revisa estos 4 registros y si está todo bien, él lo presenta ante la primera secretaría, ¿verdad? La primera secretaría, aquí comienza el proceso de formación de ley. Ella tiene el mismo recorrido de una ley. Se presenta a la primera secretaría la pone en agenda de la Junta Directiva, la Junta Directiva la manda al plenario, el plenario luego considera que debe de pasar a ser dictaminado, el digesto pasa a la comisión dictaminadora. En este momento acabamos de terminar el digesto de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, y nosotros acompañamos en todo el proceso a la comisión dictaminadora. Pero quiero decirle que esto no es frecuente, ¿verdad? A veces eso depende del diputado presidente de la comisión dictaminadora. Por lo general, en la ley del digesto aparece de que es la Comisión de Justicia la que va a dictaminar, pero en la práctica, y también dice la ley, que cuando esta materia, ¿verdad?, sea por su materia, pasa a otra comisión. ¿Cómo así? Por ejemplo, la ley el digesto de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional pasó a la Comisión Económica de Producción, ¿ves? Y estuvimos allí con los diputados y el presidente de la comisión dictaminadora hasta lograr terminar todo el dictamen. Inclusive, quiero contar una anécdota que nos pasó. El diario La Prensa, el diario de los nicaragüenses, este diario de derecha, ¿verdad?, nos dedicó una plana a nosotros,
Comienza la depuración legislativa en Nicaragua, dice. Entonces, el periodista, ¿verdad?, comenzó con la ley del pan francés. Sí, ahora nos da risa, pero la ley del pan francés se dio en 1939, un 16 de septiembre, ¿verdad? Esta ley es un acuerdo ministerial. Dice, acuerdo ministerial, lo firma el presidente de la República y el ministro de la cartera, el secretario de la cartera, que es el ministro. Pero cuando vos la vas leyendo, ¿verdad?, esta ley, encontrás en el último artículo que dice, esta ley, ¿verdad?, entra en vigencia a partir de su publicación. Entonces ya no es un decreto ministerial, es una ley, ¿ya? Entonces, ojo, nosotros tenemos mucho, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, me imagino que sí, porque el legislador no es que sea caprichoso, sino que a veces está rodeado de personas que tienen diferentes especialidades, ¿verdad? Y le dicen, mira, esto es así. No, le dice el legislador, yo lo que quiero es que se apruebe esta ley. La ley del pan francés en realidad no fue ley, ¿verdad? Fue un decreto, podríamos decir, hasta cierto punto ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esa ley del pan francés va en ese digesto jurídico. Lo hemos traído para ustedes, lo vamos a dejar. No me refiero a la ley del pan francés, ¿verdad? Regula el horario, ¿verdad? No podemos trabajar, dice, si yo fuera panadera, no puedo trabajar después de las 5 de la tarde, ya. Solo puedo trabajar a partir de las 5 de la mañana en adelante. Pero en las panaderías, aquí deben haber muchas, ¿verdad? Es lo contrario. Entramos a trabajar o entran a trabajar, ¿verdad?, en la madrugada. Entonces, claro, en 1939 era así, pero ahora es de otra manera. Bueno, qué alegre que les arranqué un poquito de risa, ¿no? Luego, como esta es recién esta experiencia que vivimos nosotros, muy linda, por cierto, se pasó al plenario, ¿verdad?, el digesto jurídico de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, y fue aprobado por unanimidad, ¿verdad? De tal manera que Nicaragua tiene un digesto jurídico en esta materia. Esta materia es una política pública, ¿verdad? No es una materia eminentemente jurídica. Pero en el mundo en que nos movemos, esta materia es muy importante. Por eso nosotros la agregamos en el catálogo de materias. Está ella, está género también. Bueno, luego ya lo aprobamos, todos contentos. Pero ¿qué pasa? En el plenario se aprobó y todo lo demás, ¿verdad?, este digesto jurídico, pero nosotros seguimos trabajando con la comisión de estilo, arreglando las cosas, las omisiones involuntarias y todo. Es decir, no hemos terminado. Este trabajo termina hasta que sale publicado, pero después que sale publicado el digesto, quiero decirle, como decía uno de mis compañeros, mi colega, tenemos un digesto sobre el sector energético que comprende energía eléctrica, petróleos y minas. Este digesto, el ministro de la cartera en este momento en Nicaragua se mueve con una facilidad con los inversores, ¿verdad?, tremenda. ¿Pero por qué? Porque tiene detrás de él un marco jurídico, ¿verdad?, que lo acompaña. Es decir, hay un orden en la legislación. Estas son las leyes vigentes, estas son las reglas del juego. Oye, inversionista, podés jugártelas, ¿ya?
Quiero decirle, en Centroamérica no hay un digesto, ni la orgullosa Panamá lo tiene. Y si hay alguno en esta sala que es panameño, esa es la verdad, esa es la verdad. Luego, bueno, después estamos actualizando esos 2 digestos aprobados, el energético que comprende 3 materias y ahora el seguridad alimentaria, ¿verdad? Creo que hasta ahí llega mi intervención, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Lo dejo con mi colega, no es mi colega, el ingeniero Mario Jacobo Torres Marcos. Muy buenos días. Voy a subir un poquito que soy alto. Yo les voy a hablar un poco sobre el proyecto que tiene el Digesto, que para fortalecer la Asamblea Nacional en la elaboración de esta monumental tarea. Este proyecto de fortalecimiento ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un tema nuevo el digesto en Nicaragua, no tiene mucho, se creó en el 2009, pero como ustedes saben, un proceso nuevo se va evolucionando, los procesos se van desarrollando, es algo que no se tenía mayor antecedente en el país. Entonces, a través del andar, se vive viendo la necesidad de fortalecer a esta área. Entonces, para presentar un poco esta historia, los antecedentes tenemos que se planteó el proceso del digesto como un proceso de modernización, dentro del proceso de modernización de la Asamblea Nacional, que es un proceso que abarca otros temas como infraestructura, género, etcétera, y uno de los pilares importantes es la implantación del digesto jurídico. En este sentido se creó la Dirección General del Digesto, se aprobó una ley especial para el digesto jurídico, una ley pues que establece los principios, como mencionaba anteriormente los compañeros, ¿verdad? En materia informática se ha venido trabajando en bases de datos locales, ¿verdad? Ante la inexistencia dentro de la plataforma informática de la Asamblea Nacional de una herramienta que fuera lo suficientemente robusta para registrar todos los datos, toda la información que debe contener un digesto. Voy a explicar más adelante por qué. Esta base de datos que contiene la Asamblea de la normativa del país que ya ha venido trabajando es meramente informativa, entonces se maneja a través de textos planos, ¿verdad? No estructurada, que dificulta en cierta manera el trabajo, pero que es un insumo para el digesto, ¿verdad? Los sistemas que están actualmente es una herramienta que ya no se le está dando soporte, anunciaron que ya no le van a dar soporte. Entonces, todo esto, ¿qué vino a hacer? A crear esta necesidad, ¿verdad? Ahí. Entonces, inicia el proyecto cuando el digesto se plantea que se requiere fortalecer las capacidades de elaboración y divulgación del digesto jurídico a través de la aplicación de nuevas tecnologías, ¿verdad?, que faciliten el procesamiento normativo del país desde 1821 hasta la fecha. Es ambicioso porque nosotros partimos desde 1821, que es la independencia de Centroamérica, hasta la fecha. Entonces, estamos hablando de casi 200 años. En este contexto, el digesto presenta esta propuesta al Banco Interamericano, la necesidad que tiene, es un país pequeño, ¿verdad? Dependemos del presupuesto de la Asamblea. Entonces, se suscribe un convenio entre la República de Nicaragua y el Banco Interamericano para fortalecer el digesto jurídico, otorgándole una cooperación técnica, ¿verdad?, no reembolsable, ¿verdad?, que cumple este cometido. El objetivo principal es proveer una plataforma tecnológica que permita agilizar la elaboración y divulgación del digesto jurídico en todo su proceso.
garantizando, eso es una de las premisas, su acceso gratuito a la ciudadanía vía web. Es un proyecto pequeño, ¿verdad? Porque solo para esta área del digesto es un costo de 275.000, un periodo de ejecución de 30 meses, donde se espera que a corto y mediano plazo se realicen las actividades para el diseño e implementación del sistema informático, adquisición de hardware, capacitación especializada en materia de digesto jurídico, y a largo plazo se espera que con esta plataforma se agilice la elaboración del digesto jurídico, es decir, elaborarlo en menor tiempo, al facilitar una herramienta que apoye las tareas y que esté a disposición de la ciudadanía vía web. Los productos esperados, en principio, el principal es el sistema, ¿verdad? El sistema va a tener dos caras, ¿verdad? La primera cara, o el primer ambiente que llamamos, es a lo interno, que facilite a todos los usuarios de la Dirección General y todos los actores involucrados de una u otra manera, entiéndase comisiones, secretaría, archivo central, biblioteca. Incluso se pretende que haya una intercomunicación con algunas instituciones externas como la Corte Suprema, Ministerio de Relaciones Exteriores. Por esto que se mencionaba la licenciada Jenny, de la obtención de la información, ¿verdad? Que hay que decir, en Nicaragua no se maneja un fondo donde esté todo. Esa es una de las principales barreras que ha tenido el digesto, que no tenemos toda nuestra documentación, toda nuestra información en un solo fondo. Entonces, al no tener la información, obviamente, por ejemplo, los especialistas están con una gaceta o un diario oficial de 1980 y le hace referencia a una de 1902. Buscamos en las gacetas, en el fondo no existe o no está en los fondos de la Asamblea. ¿Dónde está? Entonces no hay un inventario bastante detallado de dónde están los fondos oficiales para realizar esta tarea. Entonces, bajo esta premisa, la ley faculta al digesto a hacer este rescate. Entonces, como parte de eso, el sistema pretende que esta herramienta facilite este procesamiento de toda esta documentación, estos fondos, ¿verdad? Que esté basado en los procesos del digesto, que sea enfocado al usuario, es decir, que le sea una herramienta al usuario, no solo sea una plataforma que esté ahí, pero que dificulte el trabajo al funcionario legislativo, a los especialistas, sino que le sea la herramienta que apoye cabalmente su trabajo, que sea centralizado, porque como mencionaba uno de los antecedentes, que se trabaja en base de datos locales pro materia, no está en un solo repositorio todo centralizado y accesible a través de la red, que se normalice la información, ¿verdad? Estándares, que sea un punto de partida para modernizar los sistemas de la Asamblea Nacional, que como mencionaba está con una herramienta que ya no le van a dar soporte, y que sirva como que tenga una base de interoperabilidad con varios sistemas. En la parte web, siempre enfocada al usuario, que la herramienta sea amigable al ciudadano web, que el ciudadano web la haga parte de su vida cotidiana, que la utilice, que se difunde el digesto, es una de las tareas principales, no mucho, por decir, casi nadie conoce lo que es un digesto, entonces es una tarea importante darle la publicidad y la difusión de que existe esto, que sea la fuente de consulta oficial para toda la ciudadanía y que permita retroalimentación, que el propio ciudadano dé sus aportes cuando encuentre algo que considere de validez. Otro producto es la adquisición de hardware, como bien decía, el rescate de la información que está en los fondos documentales. Algo que ha sido una de las grandes barreras. Entonces hemos adquirido ya un equipo de digitalización especializado para este tipo de documentos que no se pueden manipular con escáner convencionales. Estamos hablando de documentos de 1850 que están en un estado de, como decimos en mi país, veme y no me toques, ¿ya? Entonces este escáner nos ha permitido recuperar aproximadamente a esta fecha hemos rescatado 30 años que no estaban disponibles en ningún lado.
O sea, no era accesible, nadie lo podía consultar. Llegábamos a los fondos y nos dice, los tenemos, pero no pueden entrar porque está en un estado delicado de conservación y si se los mostramos se va a perder. Entonces, esto nos dio la tarea de hacer todas las investigaciones. Estos escáneres garantiza que la manipulación, obviamente con otros procedimientos, equipo especial, mascarilla, guantes, ¿verdad? Allá le llamamos plegadores de hueso, que son unas como pinzas para agarrar la hoja, etcétera, ¿verdad? Para poder realizar la captura de imagen de esta documentación y incorporarla a nuestro repositorio documental digital, ¿verdad? Porque el digesto no es un archivo, no es una biblioteca, todo lo que se maneja es digital, porque se pretende también a través de la herramienta difundirlo, ¿correcto? Entonces, una es la adquisición de hardware, que también incluye los servidores. Obviamente se va a requerir arquitectura para montar el sistema y algunos otros equipos para la ofimática. El otro producto, ¿verdad? Como los proyectos del BID, aquí están familiarizados, buscan que tengan sostenibilidad en el tiempo. Entonces, para darle mantenimiento a la plataforma, tanto el personal informático como el personal jurídico, se contempla que se fortalezca el recurso humano a través de pasantías. Claro ejemplo aquí, ¿verdad? Que vamos a obtener importantes insumos que puedan mejorar los procesos, ¿verdad? Que puedan agilizar los procesos, ¿verdad? Al igual que capacitaciones, ya sea para el uso de mantenimiento. Actualmente el personal informático estamos cursando una especialidad en las herramientas que están definidas a utilizar para el desarrollo de la plataforma, para que con los cambios que seguramente van a haber podamos darle la respuesta a la dirección general. El alcance, a manera resumida, de los TDR, como bien decíamos, un sistema web para dos finalidades: los funcionarios internos y los funcionarios externos, ¿verdad? Legislativos y ciudadanía. Es una herramienta, no se pretende inventar el abuelada, como decimos, o algo que ya está creado, sino que basarnos en herramientas ya desarrolladas como sistema de administración de contenido o de imágenes. No se quiere incurrir al Parlamento con costos adicionales de licenciamiento, entonces se plantea que sea desarrollado bajo para herramientas de licenciamiento libre o código abierto, igual en servidores basados en Linux. Se pretende que se incorpore un motor de búsqueda potente, porque como mencionamos en la elaboración del digesto, se registran un sinnúmero de información, de metadatos de las propias normas que van a requerir que sean consultados, ¿ya? Entonces requiere un motor de estas características. El punto medular de los TDR es que se requiere que toda la información normativa se maneje en formato XML, ¿ya? Que asegure una interoperabilidad de plataforma, independencia de los sistemas, ¿verdad? Que la información pueda ser consultada, intercambiada, independientemente de la plataforma. Y otro sinnúmero de ventajas que da esta tecnología. Esto conlleva a definir una estructura documental relacionada con la elaboración, archivo, importación, recuperación, agrupación, lectura y referencia de la normativa. Y se pretende también que bajo este esquema podamos buscar una interoperabilidad con los sistemas actuales de la Asamblea y utilizar la propia arquitectura que hay de la Asamblea. No pensamos estar aislados, obviamente. Un resumen del esquema actual: el sistema del digesto jurídico nicaragüense y los sistemas informáticos de la Asamblea. Como bien decía, ahorita trabajamos con imágenes, es decir, toda la información recopilada se procesa, se captura y se maneja en un repositorio documental en formato de imagen, que no permite agregar ni modificar nada, obviamente. Se registra en una base de datos relacional todo lo que son metadatos. Lo mencionaba en la etapa de ordenamiento, que objetos, fechas de publicación, número de publicación, etc. Se crea, la única creación de documentos es cuando se hace la consolidación, que ya lo mencionaban, que se maneja en formato MS Word. El proceso de formación de ley, todo es portable en un DVD, va a la base de datos, va la propuesta de iniciativa en Word, los anexos en Word, ¿verdad?
y en la Gaceta se manda igual, solo lo que se va a publicar y va a salir en la ley, no se manda a la base de datos. Los sistemas informáticos de la Asamblea Nacional, ellos manejan en físico, ellos sí consultan la documentación física y manejan en PDF, ¿verdad? Los textos de iniciativas de ley aprobadas, todo eso lo pueden ver en el portal web de la Asamblea, son documentos, una administración de documentos, el procesamiento, los metadatos los registran también en una base de datos documental, ¿verdad? En estructuras planas, es decir, textos sin ninguna estructura definida, y hipervínculo a ambos, es decir, si esta norma afecta, registro en esta y lo registro también en la afectada, o sea, de manera manual, o sea, estamos ahí así, hay duplicidad de trabajo y la publicación se hace web. El esquema esperado que nosotros, a manera de resumen, es así. Por un lado, transparente al usuario, tenemos la gestión de las imágenes, el entorno ofimático, toda la parte de captura de imagen y procesamiento. Por otro lado, el digesto en medio, ¿verdad? Donde va a ser el que va a comunicar la base de datos relacional con la documental, que esta base documental que ya dispone la Asamblea se pretende estructurar a través de le vamos a llamar la estructura XML de la norma nicaragüense, ¿verdad? Y a través de un sistema de administración de contenido se va a publicar lo que se va a publicar, o sea, porque como vieron, hasta que no se apruebe el digesto no es oficial, entonces no podemos publicarlo antes. Puede publicarse lo que no tiene ninguna repercusión legal, por ejemplo, las gacetas que se van rescatando, algunos documentos que puedan ser información, pero no se puede publicar nada hasta que pase por el visto bueno del plenario. ¿Qué vamos a conseguir? Obviamente automatización, los procesos se van a hacer más transparentes tanto para principalmente para el usuario legislativo, al funcionario legislativo. Se va a crear una base de componentes de documentos, es decir, el documento XML que vamos a crear de la norma va a permitir incorporarle toda esta información y se va a poder acceder a esta de manera análoga a como si se estuvieran registrando todos estos metadatos en una base de datos relacional. Obviamente la interoperabilidad, el XML va a permitir esto, que no haya dependencia de la plataforma, se va a poder reutilizar la información. Al tratar en un solo documento, incorporar todos estos metadatos de manera sistemática, se va a realizar un control de versiones, es decir, no vamos a tener que volver a escribirla cuando se cree un consolidado, sale una reforma, no vamos a tener que volver a escribir otra vez completamente todo el texto, sino que solo la parte que ha sido cambiada, porque va a estar estructurado el documento. Salidas múltiples, el XML nos va a permitir que salga en PDF, en Word, en lo que querramos, sin ningún impedimento. Y vamos a tener un texto actualizado con un historial de versiones, principalmente beneficioso para la etapa de actualización normativa, ¿verdad? Los indicadores, bueno, primeramente, ahorita hay pocos visitantes a nuestra página web, 50 diarios. Esperamos que a final del proyecto tengamos ya 1000 usuarios consultando la página, ¿verdad? Y como curva de inicio del digesto, el tiempo de elaboración, un promedio que tiene 2 años. Esperamos que ya con toda la información procesada, ya la gaceta disponible, ya el proceso automatizado, el workflow y todo, se reduzca a 6 meses. Claro que esto no está escrito en piedra, hay materias complejas que van obviamente a requerir mayor análisis y procesamiento de información y que puede variar. El tiempo máximo que demora una norma en encontrar en los sistemas actuales, no en que haga la búsqueda, sino que como no está estructurada la base de datos de la plataforma informática de la Asamblea, nos arroja un sinnúmero de resultados no filtrados, que el especialista a veces se tarda en promedio 3 minutos en encontrar realmente la norma que estaba buscando. Esperamos que como máximo con la plataforma sea 6 segundos, ¿verdad? La colección de la Gaceta Diario Oficial
es un reto que somos realistas, con esto no lo vamos a completar, ¿verdad? Completar los proyectos de digitalización y rescate son caros, y con esto estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por completar por lo menos la colección de la Gaceta, que es donde se ha publicado toda la legislación del país, importantísimo. Esperamos que con este proyecto logremos por lo menos el 70% de la colección. Adelante. En el caso de los indicadores de productos, bueno, sencillo, una plataforma del digesto jurídico en plena operación, el personal entrenado en el año 1, los 3 informáticos, en el año 2, ya cuando esté la plataforma, todos los especialistas del digesto, ¿verdad?, que son 17, para totalizar los 20 funcionarios que estamos en la dirección, nuestro portal web ya accesible a la ciudadanía, y realizar al menos 3 eventos, o sea, dentro de este proyecto, financiado por este proyecto, 3 eventos de difusión con organizaciones sociales, universidades, abogados, para dar a conocer, no tener el producto bajo la mesa, sino, oigan, Nicaragua, ciudadanos, tenemos esto, utilícenlo para que no tengan, o sea, para la vida cotidiana, etcétera. Y bueno, ese es todo. Muchas gracias. Bueno, con esto nosotros, ¿verdad?, ya le entregamos a ustedes lo que estamos haciendo en Nicaragua con la elaboración del digesto jurídico nicaragüense. Nos parece que vamos a tener, ¿verdad?, un sistema jurídico vigente, coherente, ordenado, seguro y confiable. Impondrá digamos, el orden en la legislación, ¿verdad? Y va a permitir que los legisladores y legisladoras hagan leyes de calidad, porque al tenerse encima de la mesa toda la información, claro, no la van a leer toda, ya lo sabemos, pero tienen asesores, asistentes que van a facilitar esto, ¿verdad? Nosotros hemos visto en nuestra propia asamblea cómo han usado, ¿verdad?, las leyes consolidadas que contienen 20 reformas. En vez de tener 21 papeles en la mesa, tenés solamente la ley consolidada, y eso te resuelve la vida, ¿ves? Entonces, claro, ya lo dijimos, va a fortalecer el desarrollo de la inversión económica. Lo estamos viendo nosotros en la materia energética, ¿ya? Y también, ¿por qué no decirlo?, vamos a democratizar la información que genera el Parlamento, que genera el Congreso, en el caso de ustedes. ¿Por qué? Porque esta información no puede seguir estando en 4 paredes. Tiene que tenerla también, tiene que saberla la ciudadana de a pie. Yo que estoy a pie, tengo que saberla. No solamente los letrados, la gente que usa lente, los que andan de traje. No, tiene que saber todo el pueblo, todo. En el caso nuestro, ¿verdad?, estoy hablando con mucho respeto de Nicaragua, tiene que saberlo el trabajador, el enfermero, el productor, el campesino. Tiene que saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones, dónde están, en qué leyes están. Entonces, si el Parlamento es el que elabora las leyes, el que aprueba las leyes, el que reforma las leyes, lo menos que puede darle al ciudadano es devolverle el ordenamiento, cuáles son las leyes que están vigentes. Es que yo no soy abogado. No tenés por qué ser abogado, si el digesto te lo está dando en tus manos, ¿ves? Entonces nos parece a nosotros que esa es la contribución para darle al ciudadano, al país, la seguridad jurídica, ¿verdad?
la seguridad jurídica que todos perseguimos. En todos los países del mundo se persigue la seguridad jurídica, y con la herramienta del digesto lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la embajadora de Nicaragua su presencia. La verdad, doctora Acosta Martínez, me hago voz de todos los compañeros de la Dirección de Información Parlamentaria que estamos acá presentes, para agradecerles que nos hayan venido de tan lejos. Nosotros siempre estamos muy lejos, así que tienen que viajar mucho, a traernos esta experiencia que desde ya creo que ya nos enriqueció. Primero porque evidentemente tenemos sistemas jurídicos diferentes, y eso también importa, ¿no? Porque todos los que estamos acá, que somos la mayoría, o sea, somos creo que todos argentinos, entonces vemos en las diferencias cómo podemos coincidir y cómo podemos enriquecernos. Así que lo primero, agradecerle a todos ustedes, por supuesto a su equipo, de haber venido, y a la comisión bicameral de haber organizado. Y creo que en estos días tenemos que trabajar mucho, porque por lo menos tenemos muchos temas en común. Algunas cosas las hemos abordado de modo totalmente diferente. Nosotros estamos haciendo desde ya la primera gran diferencia, un solo digesto. Ustedes están haciendo varios digestos temáticos. No sé si es bueno o malo, pero es interesante, muy interesante el planteo. El planteo de ustedes, lo digo así como un resumen, ¿no? Porque creo que, digamos, como las mismas, con los mismos fines, diferentes organizaciones abordan la problemática de diversos modos, que creo que tiene que obedecer a cuestiones políticas, sociales o incluso culturales, ¿no es cierto? Lo que sí es cierto que vemos el mismo problema. Lo que su resumen final fue real, ¿no? Saber que la legislación puede estar clara, conocida por todos, ponerse objetivos de ayudar a los legisladores a que puedan tener las herramientas para legislar más y mejor, ayudar al mundo jurídico para comprender, o sea, en realidad la claridad de la ley, de lo que rige un país, es algo sumamente importante. O sea, esto entra, evidentemente, el fin del digesto no puede ser otra cosa, ¿no? Hay veces, creo que nosotros lo afrontamos como un desafío importante, quizás con muy pocos medios, lo digo, igual creo que es real. Creo que todos los países en América Latina afrontamos con pocos medios, pero resolvemos los problemas. Eso también tiene un valor agregado, me parece, porque ponemos un poco de ingenio, pone las personas en resolver las dificultades. Y creímos que nunca íbamos a llegar a nada, y por lo menos ahora tenemos una ley sancionada y un montón de observaciones que nos están haciendo. Pero creo que en estos días vamos a poder trabajar y aprovechar e intercambiar realmente mucho material. Tenemos muchas coincidencias en lo tecnológico, por cierto, también. Así que creo que, bueno, les agradezco que hayan venido. Me parece que vamos a sacar buenos frutos, eso espero. No sé si alguien quiere hacer preguntas desde ya. Bueno, acá el peligro público. No. Bueno, primero quiero felicitarlos porque a través de sus exposiciones se nota que han tomado esto con pasión, que me parece que es la única manera que se puede encarar una tarea como esta. Nosotros tratamos de hacer lo mismo, nos ponemos la camiseta y estamos trabajando como ustedes. Así que los felicito por el entusiasmo. Y después tengo muchas preguntas para hacerle, pero voy a hacer una sola porque veo que hay otra gente que también quiere preguntar. ¿Ustedes cómo tienen implementado el sistema de actualización de las ramas que ya fueron aprobando, de las materias? ¿Cómo lo van actualizando? Aquí está. Perdón, Mabel, la doctora Mabel Pilomeno, que es subdirectora de la dirección. Una pregunta, ¿las aprobadas o las otras? Pregunto, pues yo también. Claro, el digesto aprobado, los que... Sí, vamos monitoreando sistemáticamente
las reformas a esa ley que se publica, no solo se aprueba, se publica en la Gaceta. Y entonces vamos desde el punto de vista informático, vamos actualizándola, ¿verdad? Nosotros nos planteamos que cada año, ¿verdad? Eso nos habíamos planteado, cada año sacar la actualización. Pero ahora que estuvimos en esta, que le decía yo, que habíamos estado con la Comisión Dictaminadora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, no nos vamos a plantear un año, tiene que ser ya, porque por ejemplo, dentro de este catálogo de leyes aprobados vigentes, viene una reforma sobre la ley de semillas, entonces no vamos a esperar un año para que se reforme, para incluirla en el digesto, tenemos que ya ir actualizando. No. Gracias. Así que sin sanción legislativa la actualización. Sí. Nosotros tenemos que pasar por la sanción legislativa que está prevista anualmente. Así que bueno, le paso a mí. Hay otra cosa. ¿Qué porcentaje quedaron en las materias que ya hicieron de normas vigentes respecto de las normas que analizaron? Sí. Por ejemplo, muy interesante su pregunta. Sí. Por ejemplo, en soberanía de seguridad alimentaria, solo el 44% quedó vigente. ¿Ya? Es decir, nosotros tomamos así, llevamos la materia, ¿verdad?, al quirófano, y en el quirófano abrimos desde 1821 hasta la fecha. Han transcurrido más de 190 años. Entonces vemos qué es lo que hay vivo. No hay vivo casi nada. Menos de la mitad. Ahí está. Allí tenemos el cuadro. Vale. Ahí está. Sí. Claro, nosotros se ve que teníamos más contaminación legislativa que ustedes, porque nosotros de un universo de 33.000 normas dejamos 3.000 vigentes. Quiere decir que nuestra contaminación era más grave. Bueno, adhiero a lo dicho por mis compañeras, tanto por la directora como subdirectora de Información Parlamentaria. Un placer por primera vez tener un intercambio con gente que ha trabajado en lo mismo que nosotros y con esta camiseta tan puesta del equipo, ¿no?, de remarla para adelante. Tengo montones de preguntas en realidad. El tema es, ¿han previsto algún tipo de manual de técnica legislativa o de estilo, o ya existe a partir de algo que escuché por ahí de comisión de estilo, para evitar que muchos de los errores que fueron detectados por ustedes en leyes que fueron analizando y tuvieron que dar por derogadas implícitamente o no, o superpuestas y dejar vigente un único texto, se evite a futuro para los legisladores, digo? Sí, más bien esta pregunta la traíamos nosotros para ustedes. Sí, sinceramente, porque el cuáter y el ter, ¿verdad?, siempre se da. Exacto. ¿Por qué se da? Entonces el legislador lo que quiere es aprobar la reforma tal cual. Entonces le dice el asesor, es cuáter, no importa, que se vaya así, pero que se apruebe. Claro. ¿Ya? Y con eso me da el pie para otra cosa que me he olvidado, que también quería preguntar. ¿Ustedes hicieron una renumeración alfanumérica, numérica solamente, de las normas que dejaron vigentes, o quedaron con los números antiguos? Quedaron con los números antiguos. Ajá, sí. Ajá. Y con relación a los títulos que hablaron de las normas ya cuando son sancionadas tienen títulos, o ustedes las colocaron a partir de la realización del digesto? No. Están con los títulos que llegaron. Sí. Ajá. E incluso hay leyes, la legislación antigua se hacía en español antiguo. Sí, quedaron. Con mucha F, sí, tirando a latinazgos, ese tipo de cosas, sí. Bueno, hay una que tiene que ver con
Quiero que mis compañeros participen también. Sí. Adelante, doctor. Cuando hago preguntas así que se me van ocurriendo, ahora le paso el micrófono porque hay una pregunta que quiero hacer, pero ella también. Gracias. Respecto de la numeración y los articulados, quizás se previó informáticamente renumerar o no, pregunta. Porque nosotros lo que estamos pensando es mantener, porque el XML lo permite, mantener la información original y repristinar con la categoría, otra numeración, digamos, es lo mismo que el problema del articulado. Esa es una pregunta, si está previsto. La parte informática se va a basar en los procesos y en las normativas que ya están. Entonces, dentro del digesto jurídico no se contempla la renumeración, sino que se mantiene el mismo número, el mismo título, pero lo que varía un poco son los metadatos adicionales. Es decir, esa norma consolidada, por ejemplo, porque solo va a hacer la norma consolidada. Las normas vigentes, al no tener modificaciones, es como solo una certificación que hace el plenario. Esto está vigente, maneja su mismo número, fecha de publicación, fecha de aprobación. Las consolidadas, por el contrario, como es un texto nuevo, por decir así, va a tener una fecha que lo va a identificar. Es esta fecha la que va a hacer la diferencia entre la fecha original, la fecha intermedia si tuvo una modificación cuando se dio un digesto X y en el futuro hay otra reforma. Entonces, a través de la fecha de consolidación se va a manejar las versiones, porque no contempla la ley, pues del digesto no contempla la renumeración como lo hacen efectivamente ustedes, que hacen toda una renumeración a través de las materias, tienen un número, una nomenclatura bien definida. El digesto no. No sé si... Yo quería consultarles en relación de las normas que comentaban cuando están declaradas inconstitucionales, que digamos no forman parte del universo de las normas vigentes. Si en Nicaragua tienen un tribunal constitucional o está previsto dentro de las facultades de la Corte Suprema que digamos el control de constitucionalidad sea erga omnes. Nosotros tenemos sobre el caso en particular, entonces ese criterio de derogación no lo podemos aplicar. No, en Nicaragua el sistema de control de constitucionalidad llega a Corte Plena y las resoluciones de ese órgano producen efectos erga omnes. Entonces se convierte en un legislador negativo al final. Entonces sí lo incorporamos como un criterio de vigencia de las normas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes ya tienen dos materias que están aplicables en el ámbito que es seguridad alimentaria y energía. ¿Cuándo empezaron? Eso, ahora viene la pregunta en realidad, pero ¿cuándo empezaron a ser vigentes? ¿Cuándo empezamos? A tener vigentes estos dos digestos con estas dos materias. En julio de 2011, energético, energía eléctrica, hidrocarburos o petróleo y minas. Y 1 de octubre de este año, soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo resolvieron la cuestión de la reglamentación, ¿verdad? Porque ustedes tienen el alcance de la consolidación que hicieron en el trabajo de digesto, hasta dónde llega, si llegó a la parte reglamentaria o no, y si se aprobó todo, incluso la parte reglamentaria, y en ese caso, ¿cuál fue la intervención del Ejecutivo en esto? Bueno, sí, en las categorías normativas del digesto están incorporados los reglamentos de las leyes. Entonces nosotros los textos consolidados, lógicamente se trabajan desde el punto de vista sistemático de la ley y su reglamento. Entonces las reformas, las modificaciones, toda la actualización que se hace de la ley se refleja posteriormente en el reglamento, que es parte del digesto. En este caso la Asamblea aprueba los textos consolidados de los reglamentos del Ejecutivo de esa materia específica. Esto pasa posteriormente como proceso de formación de ley al Ejecutivo. Sale como parte del mismo paquete, digamos, el mismo digesto de cada materia. Esto es sin perjuicio de las facultades normativas del Ejecutivo, reglamentarias del Ejecutivo y de los diferentes ministerios e instituciones que tienen implementan normas que van dentro del digesto.
No sé si... Sí, ¿qué pasa cuando sale una nueva norma del Ejecutivo? Ustedes la incorporan, ustedes van haciendo el seguimiento en esas dos materias, por ejemplo. Sale un reglamento nuevo, una norma nueva reglamentaria. ¿Ustedes la van a incorporar en la actualización, digamos? Sin que intervenga el Ejecutivo. Sí. Sin que intervenga el Ejecutivo. El Ejecutivo aprueba el reglamento nuevo. En este caso no ha pasado hasta donde lo tenemos el seguimiento del energético, porque el soberanía alimentaria está muy reciente, es muy joven. Pero en el caso del energético no tenemos ningún antecedente de que el Ejecutivo derogue una norma que esté dentro del digesto. Lo que ha hecho es, por ejemplo, enviar iniciativas de leyes para reformar lo que ya está en el digesto y utiliza el digesto como referencia. Entonces el Ejecutivo en la iniciativa, bueno, reforma del artículo 1 del texto consolidado de la ley tal que es del digesto tal. Y ya no recurre al texto original con todos los problemas que tenía, sino su referencia oficial es el digesto. Pero sí él podría aprobar un nuevo reglamento, derogar totalmente el anterior, y ahí no habría ningún inconveniente. O sea, en otras palabras, el alcance del digesto es tan tal, ¿verdad?, que decía el legislador, que el presidente de la comisión dictaminadora de esta materia, que no solamente tenés, ¿verdad?, ordenada la materia, leyes vigentes, leyes sin vigencia o derecho histórico, los instrumentos internacionales y las normas consolidadas. No solamente tenés eso, sino que tenés, digamos, el panorama claro, ¿verdad?, para poder legislar. ¿Cuáles son las demandas de la sociedad? Ajá. Hay un reto frente al digesto, porque ahora quedó develado todo. ¿Ya? No soy subversiva ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí, ya quedó develado todo. O sea, no puede seguir en ese interín de decir, bueno, es que no se puede, es que ahora, es que aquí, no. Y tampoco podés decir, bueno, voy a legislar sobre esta ley, si ya está legislada, ¿ya? Lo que tenés que es reformarla o crear otra con políticas públicas del momento, ¿ya? Sí, prometo que es la última vez, pero igual van a ser 4 preguntas. Son temas muy puntuales y específicos del día a día, yo creo que ustedes nos van a entender. Cuando se encontraban frente a normas, no importa la jerarquía de una materia, de una rama determinada, que contenía organismos como X, de un ministerio o un ministerio mismo, que era la autoridad de aplicación de esa norma, y al momento de la consolidación no existe. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo resolvían? Pregunta 1. ¿Sigo preguntando? Sí. Bueno, pregunta 2. Pregunta 2. Cuando se encontraban con normas con montos totalmente desactualizados y que no había normas posteriores que previeran mecanismos de actualización, ¿cómo lo hicieron? Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cómo se manejaron con las remisiones internas cuando había algunos artículos dentro de una determinada norma que tal vez daban caducos por plazo vencido, por cumplimiento de objetos, ¿sí? Entonces ahí sí necesariamente había una renumeración interna al menos, cómo solucionaban la remisión interna, y también en el caso de las remisiones externas, cuando había tal vez una norma que parcialmente quedaba vigente y hacían en algún artículo una remisión externa a una que ya no estaba vigente. Pregunta 4. Y la última, sí, cuando ustedes elevan después esos 4 registros al presidente de la Asamblea, y dentro de las cosas que van notas de observación, todos los antecedentes, son exclusivas esas notas de observación que hacen las veces de fundamentación del Consejo en cuanto a la vigencia o no, que ustedes, en ese caso vigencia respecto a una norma determinada, solo es la opinión de quienes trabajan en la dirección de digesto jurídico nicaragüense, o hay alguna consulta a juristas, especialistas en la materia o máxima autoridad del organismo público X que lo implementa o es autoridad de aplicación.
¿Está? No pregunto más, juro. Ya. Bueno, vamos a ver. Entendimos perfectamente, creo yo, ¿verdad? Esa terminología es de diario. Bueno, con respecto a los organismos, que claro, siempre ha sido un problema. El digesto se enfrenta con el problema del anacronismo en el derecho. Cómo nosotros hacemos el seguimiento de una institución que existía en 1900 y estamos en 2014, más de un siglo. Por lo general, las normas que hemos tenido vigentes, estamos hablando de normas que tenemos desde de la década del 80.